Era una noche tranquila, el tipo de noche en la que el aire se siente más fresco y las calles parecen respirar con calma. Había estado manejando desde temprano, recogiendo y dejando pasajeros, disfrutando de la paz que trae el turno nocturno. Mi última parada me llevó a un parque en las afueras de la ciudad, donde recibí una solicitud de una pasajera. Al llegar, una mujer joven, de cabello oscuro y ropa elegante pero discreta, se subió al auto con una sonrisa serena. Desde el primer momento, la conversación fluyó con facilidad. Hablamos del clima, de cómo la ciudad parecía diferente por la noche, más viva y misteriosa. Sus palabras eran suaves y su tono agradable, haciendo que el tiempo pareciera pasar más rápido. Era raro encontrar pasajeros con los que se pudiera tener una conversación tan fluida, así que me dejé llevar por el momento. A medida que avanzábamos por las calles iluminadas por faroles, la charla se volvió más personal. Me preguntó por mi familia, y le hablé de mis 2 hijos, de cómo intentaba pasar tiempo con ellos a pesar del trabajo. Ella escuchaba atentamente, haciendo preguntas que mostraban un interés genuino. Luego la conversación giró hacia los hobbies, y mencioné mi afición por la cocina, cómo disfrutaba de experimentar con recetas y probar nuevos sabores. Fue entonces cuando noté un cambio en su tono. Me preguntó si alguna vez había probado algo realmente inusual, algo que no estuviera en los menús comunes. Le conté sobre el sushi, sobre algunas comidas exóticas que había probado en viajes, pero nada más allá de eso. Ella sonrió de una manera que me hizo sentir levemente incómodo, aunque no supe por qué en ese momento. La conversación continuó, pero había algo en sus palabras que empezó a inquietarme. Me preguntó si estaría dispuesto a probar algo aún más especial, algo que no muchas personas se atreverían a intentar. Pensé que hablaba de algún platillo exótico, alguna rareza culinaria. Su voz, sin embargo, tenía un matiz diferente, una especie de expectación que no supe interpretar. Cuando finalmente mencionó la carne humana, sentí un escalofrío recorrerme. Sus palabras eran directas, sin el menor rastro de broma o sarcasmo. Dijo que había algo único en probar lo prohibido, en experimentar aquello que la mayoría no se atrevería. Sus ojos estaban fijos en la carretera, pero su voz tenía una firmeza que hizo que el ambiente en el coche se volviera pesado, opresivo. Intenté mantener la compostura, pero cada fibra de mi ser me decía que algo estaba terriblemente mal. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si hablara de algo cotidiano, algo que formaba parte de su vida. Intenté desviar la conversación, pero ella seguía volviendo al mismo tema, preguntándome si no sentía curiosidad, si no había alguna parte de mí que quisiera experimentar algo tan único. Decidí que no podía llevarla más lejos. Le dije que había llegado a su destino y que debía bajar. Detuve el coche al borde de la carretera, en un lugar iluminado, para asegurarme de que pudiera irse sin problema. Durante unos segundos, el silencio fue total. Pensé que se negaría, que insistiría en seguir hablando, pero finalmente abrió la puerta y salió. Su despedida fue corta, un simple gracias, antes de alejarse por la acera. Me quedé allí unos momentos, viendo cómo su figura desaparecía en la distancia, sintiendo una mezcla de alivio e inquietud. No podía sacarme de la cabeza sus palabras, la forma en que las dijo. Todo el camino de regreso a casa, mi mente repasaba la conversación, buscando señales, intentando entender qué había ocurrido realmente. Esa noche, después de estacionar el coche y subir a mi apartamento, me senté en la oscuridad de la sala, tratando de procesar lo que había vivido. Nunca antes había tenido una experiencia así, y no sabía si lo que había sentido era miedo o algo más profundo. Desde entonces, cada vez que un pasajero sube a mi coche, me encuentro evaluando cada palabra, cada gesto, buscando señales de que algo no está bien. El recuerdo de aquella mujer permanece conmigo, una sombra que se cierne sobre cada viaje nocturno, recordándome que en las calles de la ciudad, lo desconocido siempre acecha, esperando un momento para revelarse. Una noche que debería haber sido como cualquier otra, me embarqué en un viaje que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Mi nombre es Alejandro, y soy conductor de Uber en Puebla. He recorrido las calles de esta ciudad innumerables veces, recogiendo y dejando a personas en todos los rincones. He escuchado historias curiosas, divertidas e incluso tristes,
pero jamás había vivido algo que se quedara en mi mente como lo que ocurrió aquella noche. Todo comenzó con una solicitud en una colonia tranquila, cerca del centro. Al aceptar el viaje, no noté nada fuera de lo común. El nombre en la aplicación era genérico, algo como Sofía. Al llegar, vi a una niña de unos 10 años esperando en la acera. Estaba sola, lo cual me pareció un poco extraño, pero asumí que tal vez algún adulto la estaba vigilando desde una casa cercana. La niña subió al coche sin decir una palabra, llevando consigo una pequeña mochila que parecía liviana. El destino estaba a varios kilómetros de la ciudad, en una zona rural que conocía solo de paso. A medida que avanzábamos, intenté entablar una conversación para romper el silencio. Comenté sobre lo tranquila que estaba la noche, mencioné lo agradable que era conducir sin tanto tráfico. Ella no respondió. No me miraba, ni siquiera parecía estar al tanto de mi presencia. Solo mantenía su mirada fija en la ventana, observando el paisaje nocturno pasar como si estuviera inmersa en sus pensamientos. La sensación de incomodidad creció conforme el viaje avanzaba. Miré por el retrovisor, observando su reflejo. La niña se veía perfectamente normal, pero había algo en su expresión que me inquietaba. No era miedo ni tristeza, sino algo que no lograba descifrar, como si estuviera al margen de todo lo que ocurría a su alrededor. Al verla, noté que sus labios se movían ligeramente, como si estuviera murmurando algo para sí misma, pero no podía oír ningún sonido. El camino hacia la ranchería era largo y oscuro, con apenas unas pocas luces esparcidas a lo lejos. La carretera parecía interminable, y cada kilómetro que pasaba se sentía como un estirón en el tiempo. A medida que nos acercábamos al destino, el ambiente en el coche se volvió cada vez más opresivo, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora. Finalmente, llegamos a la entrada de lo que parecía ser una ranchería abandonada. Según la aplicación, el viaje terminaba en un punto específico de la carretera, un lugar solitario que apenas se veía iluminado por la luz de la luna. La niña, sin decir palabra, abrió la puerta y bajó del coche. Antes de cerrar la puerta, giró su cabeza hacia mí y habló por primera vez. Su voz me heló la sangre. No era la voz de una niña, sino una voz áspera, profunda, como la de un hombre mayor. Era una voz que no correspondía a su cuerpo, y la escuché pronunciar palabras que no entendí del todo, pero el tono me dejó claro que no era algo bueno. Cerró la puerta de un golpe, con una fuerza que sacudió todo el coche. Atónito, me quedé inmóvil por unos segundos antes de reaccionar. Algo en mí me obligó a bajar para reclamarle, pero cuando rodeé el coche y miré hacia donde se suponía que ella debía estar, no había nadie. La carretera estaba desierta. Busqué a mi alrededor, con la esperanza de que tal vez se hubiera escondido detrás de algún arbusto o árbol cercano, pero no encontré rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, desaparecida en la vasta oscuridad. Regresé al coche con el corazón latiendo a 1000 por hora. Algo no estaba bien. Durante el camino de regreso, la sensación de que no estaba solo se hizo cada vez más intensa. Era como si una presencia invisible me acompañara, sentada en el asiento trasero, observándome en silencio. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba ver algo, pero no había nada. Sin embargo, la sensación persistía, una presencia que parecía fusionarse con la oscuridad de la noche. Desde aquella noche, esa sensación no me ha abandonado. Cada vez que me subo al coche, siento que alguien está ahí, en el asiento trasero, observando, esperando. He intentado ignorarlo, convencerme de que solo es mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero cada vez que apago el coche, justo antes de salir, me detengo y miro hacia atrás, esperando encontrar algo, alguien. Y aunque no hay nada visible, la sensación de una presencia sigue ahí, constante, inmutable. No sé qué fue lo que llevé aquella noche, pero desde entonces, sé que no estoy solo. Carlos tenía 49 años y llevaba más de una década trabajando como conductor, primero en taxis y ahora en Uber. Conocía las calles de Puebla como la palma de su mano, cada rincón, cada atajo, cada curva.
Había escuchado cientos de historias de sus pasajeros, algunas curiosas, otras tristes, pero nada que le quitara el sueño. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra, pero terminó siendo una experiencia que nunca podría olvidar. Eran cerca de las 11 de la noche cuando Carlos recibió una solicitud desde el centro histórico. El pasajero era un hombre de aspecto común, con una camisa arrugada y una mochila colgando de un hombro. Al subir al auto, el hombre saludó cortésmente y le indicó una dirección en la periferia de la ciudad, un barrio que Carlos conocía bien por su reputación de ser tranquilo, casi aburrido. La primera parte del viaje transcurrió en silencio. Carlos no era de los que forzaban la conversación, pero si el pasajero hablaba, él respondía con amabilidad. Sin embargo, esta vez el hombre parecía absorto en sus pensamientos, mirando por la ventana como si estuviera buscando algo en la oscuridad. Cuando cruzaron la última avenida principal y comenzaron a adentrarse en las calles más pequeñas y menos iluminadas, el pasajero rompió el silencio. Le preguntó a Carlos si alguna vez había tenido la sensación de estar siendo observado. La pregunta, extraña pero aparentemente inocente, hizo que Carlos se tensara ligeramente. Respondió con un encogimiento de hombros, diciendo que a veces, en las noches solitarias, las sombras parecían moverse de formas extrañas. El hombre sonrió, pero no dijo nada más. Siguieron avanzando, el sonido del motor y el ruido lejano de la ciudad eran los únicos acompañantes en el silencio que se hizo más espeso con cada kilómetro recorrido. Cuando finalmente llegaron al destino, el hombre le pidió a Carlos que esperara. Dijo que no tardaría, solo tenía que recoger algo. Carlos, acostumbrado a este tipo de peticiones, accedió sin pensarlo demasiado. El pasajero se bajó y desapareció entre las sombras de la calle. Pasaron 10 minutos, luego 15. Carlos miraba el reloj, algo molesto pero resignado. Justo cuando estaba a punto de cancelar la espera y marcharse, el hombre regresó, pero no estaba solo. Lo acompañaba una mujer, joven, con un vestido largo y el cabello lacio cayéndole sobre los hombros. Sus ojos tenían una expresión vacía, como si no estuviera completamente presente. La pareja subió al auto y el hombre le indicó otra dirección a Carlos, esta vez un lugar más alejado, hacia las afueras de la ciudad. Carlos dudó un momento, pero no vio razón para negarse. Arrancó el coche y se dirigió hacia el nuevo destino. Durante el trayecto, el ambiente en el coche se volvió cada vez más extraño. La mujer no dijo una sola palabra y apenas se movía. El hombre, por su parte, miraba fijamente por el parabrisas, como si estuviera esperando algo. Carlos no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, llegaron a un camino de tierra que conducía a una pequeña casa en medio de un terreno baldío. El hombre le pidió a Carlos que esperara una vez más. Bajaron ambos, y mientras caminaban hacia la casa, Carlos notó que la mujer parecía tambalearse ligeramente, como si estuviera somnolienta o enferma. Los minutos pasaron lentamente. La inquietud de Carlos creció hasta convertirse en una opresión en el pecho. Había algo en esa casa, en ese lugar, que le ponía los nervios de punta. Pensó en marcharse, en no esperar más, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, el hombre regresó solo. Subió al coche sin la mujer y le pidió a Carlos que lo llevara de regreso al centro. Carlos, incapaz de contener su curiosidad, preguntó por la mujer. El hombre lo miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos y le dijo que no se preocupara, que ella ya no necesitaba un viaje. El camino de regreso fue tenso. Carlos no preguntó nada más, pero su mente estaba llena de suposiciones. Cuando finalmente llegaron al centro, el hombre pagó la tarifa y salió del coche sin decir una palabra más. Carlos lo vio desaparecer entre la multitud, y durante un largo momento, se quedó en el coche, procesando lo que había ocurrido. Aquella noche, de camino a casa, no podía dejar de pensar en la mujer, en la extraña casa, en la mirada del hombre. Algo en esa experiencia lo había cambiado, como si una parte de la normalidad de su vida se hubiera desmoronado, revelando algo más oscuro debajo. Desde entonces, cada vez que recibe una solicitud de un lugar aislado o un pasajero solitario, una parte de él recuerda esa noche y siente un escalofrío recorrer su espalda.